escucha. 3, 2, 1, 0. ¿Cómo dice que dijo? ¡Santo Dios! Dulces, chicles, chocolates, carrapiñados, pepitas, habas, garbanzos, caricaturas, monos, monitos, monigotes, con y sin bigotes, tiras cómicas e historietas. No puedo creerlo. Con el mero metiche de Morelos, Eduardo Soto Monero Bullanguer. La verdad es que sabe cómo hablarle a la gente. Yo estoy de acuerdo contigo. Qué bueno que pensamos igual, colega. Todo solo por aquí, por México es. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos nuevamente, hoy 22 de enero del 2019. Pues estamos como ustedes saben, transmitimos desde el estado de Morelos, desde el pueblo de Anenecuilco, la tierra que vio nacer al general Emiliano Zapata Salazar. Estamos aquí desde las instalaciones de la Casa de la Cultura Coronel Francisco Franco Salazar. El nombre de Francisco Franco Salazar pues es muy especial para aquí, para Anenecuilco. Él era el primo hermano del general Emiliano Zapata Salazar. Emiliano, cuando se va a la guerra, a los cocolazos, le dice a su primo Francisco, aquí a los Franciscos les dicen Chico Franco, que él es el responsable de guardar los papeles que acreditan la pertenencia, la propiedad sobre las tierras que pertenecen al pueblo de Anenecuilco. Entonces él se va a los trancazos, a los cocolazos, y va a ser coronel Francisco Franco Salazar el responsable de mantener al resguardo los títulos de propiedad del pueblo de Anenecuilco. Este centro cultural, la Casa de la Cultura Coronel Francisco Franco Salazar, lleva el nombre de este personaje de la historia local y también de la historia de México, de la historia de esta parte de lo que es conocido como la Revolución Mexicana. Pues aquí estamos hoy 22 de enero del 2019, transmitiendo un programa más al que le hemos llamado Monos, Monitos, Monigotes, con y sin bigotes. En realidad pues hablamos de caricaturas, tiras cómicas, novelas gráficas, narrativa gráfica, tanto que hay que hablar al respecto, caricatura política también, por supuesto. Pues vamos a comenzar, ya vamos a entrar a nuestro tema del día de hoy. Como ustedes saben, yo hago la revista que se llama El Metiche. El Metiche fue la primera revista de humor morelense, nació allá hace un chingo de años, en 1985. Ahorita que estamos en esto de la celebración o conmemoración, que no es ninguna celebración, estamos por conmemorar los 100 años de la muerte del general Emiliano Zapata Salazar, que más que muerte pues fue un asesinato premeditado con todas las agravantes, alevosía, ventaja, pues ya saben ustedes, de estos personajes tan nefastos, Coronel Guajardo, Pablo González, que era el jefe militar aquí en Cuautla, y bueno, todo eso, el mismo presidente entonces, don Venustiano Carranza, le dio 50,000 pesos, imagínense, al asesino, y lo ascendió de grado. En fin, así es la historia. La historia califica y pone en su lugar a los personajes que la van construyendo. Pues les decía yo que ahorita que estamos en estas etapas conmemorativas, pues es importante conocer todo esto que envuelve, ¿no? Las circunstancias que envuelven a este levantamiento armado, que motivó el levantamiento armado de Emiliano Zapata. Entonces, les decía yo que hace unos años, en la revista El Metiche,
pues hicimos un número dedicado a la revolución y le llamamos La Revolución en 3 patadas. Les voy a leer el texto porque pues aquí es el resumen de esto que le llamamos la Revolución Mexicana. Entonces vamos a ver cómo veíamos esta revolución en el lejano 1993, hace un ratito, ¿no? Entonces vamos a ver qué dice acá, y les va. Dice, estimados lectores, este rollo que se van a chutar en una buena sentada tiene por objeto ubicar los principales acontecimientos y personajes de la revolución, para que no anden confundiendo a Huerta con Guajardo, o a Madero con Carranza, o a Adelita con la Valentina, o a Pedro Armendáriz con Villa, o a David Reynoso con Juan Charrasqueado. ¿Estamos? Sale pues. Bueno, dice aquí, antes de la bola. En 1876, el general Porfirio Díaz llegó a la presidencia después de un levantamiento armado que peleaba la no reelección. Eso es cierto, ¿eh? Imagínense a Porfirio Díaz peleando por la no reelección, que fue precisamente lo que va a motivar su caída años después. Dice aquí, durante su gobierno, el país se desarrolló enormemente, con trenecitos, telégrafos, teléfonos, etc. Pero todo fue con apoyo en la explotación indiscriminada de la tierra mexicana y sobre todo de sus hombres. Sí, había muchos ricos de sombrero y bastón, pero había un titipuchal de pobres sin tierra que trabajaban como esclavo en las minas y en el campo. Pueblos enteros estaban que no les calentaba el sol por los despojos de los terrenos que rodeaban a las grandes haciendas. Aquí viene la segunda parte, los primeros aventados. Poquito antes de empezar el año de 1900 en San Luis Potosí, ahora sí que donde el águila paró y su estampa dibujó en el lienzo tricolor, se fundó el Círculo Liberal Ponciano Arriaga, con Juan Saravia, Antonio Díaz Soto y Gama y otros cuates. Se organizaban para poner un hasta aquí a la dictadura. Al poco tiempo ya se habían formado otros clubes en la República. En 1903 se formó el Círculo Liberal de la Ciudad de México, y aquí es donde entran los primeros macizos de la intelectualidad revolucionaria, los hermanos Enrique y sobre todo Ricardo Flores Magón. Al rato ya estaban imprimiendo el periódico que diseminaría la línea libertaria, o más bien la llama libertaria por todo México, y nos referimos a Regeneración. Estos cuates estuvieron en el bote gracias a la política de represión de Don Porfis. Tuvieron que emigrar a Estados Unidos y en julio de 1906 emitieron el plan del Partido Liberal Mexicano, en el que se planteaban reivindicaciones como la de establecer una jornada de 8 horas. Dice aquí, damos vuelta a la página. Entonces estamos hablando de las reivindicaciones que proclamaba el Partido Liberal Mexicano en su programa, ¿no? Entonces era jornada de 8 horas, salarios justos, no reelección de los gobernantes y la libertad plena de expresión. Hasta allá lo siguió la política represiva y también conocieron los calabozos gringos. A pesar de eso, contribuyeron a la organización de las huelgas de Cananea y Río Blanco, en julio y diciembre de 1906 respectivamente, donde por primera vez se pedía lo que les dije hace un rato, jornada de 8 horas y salario justo. Ambos movimientos fueron apagados con fuego, pero desencadenarían la lucha nacional contra la dictadura.
Entramos ahora a esta etapa de la caída de Don Porfis. La caída de Díaz. A principios de 1908, Don Porfirio concedió una entrevista a un gringo de apellido Krillman. En ella declaraba que estaba dispuesto a dejar el poder y que en 1910 no se reelegiría. Según él, ya México estaba madurito para practicar la democracia. Francisco I. Madero le agarró la palabra al ruquito y luego que escribe un libro que se llamó La sucesión presidencial de 1910, en el que se pronunciaba contra la reelección. En abril de 1910 se formó el Partido Nacional Antirreeleccionista, que lo postuló a la presidencia de la República para las elecciones de 1910. En los comicios participó otra vez el ruco de Don Porfis, el que decía que ya no iba a participar, con toda razón, pues estaba más joven que Fidel Velázquez, y para asegurarse de que Madero no seguiría alborotando la gallera, lo entambó antes de que se verificaran las elecciones en la cárcel de San Luis Potosí. Don Popis, o sea, Don Porfirio, organizó el tradicional fraude y se adjudicó nuevamente la presidencia. Pero don Francisco I. Madero se escabulló de la presión y se fue de bracero a los Unites, pero como estaba tan chaparrito y nadie le quería dar trabajo, entonces lanzó el Plan de San Luis Potosí, que desconocía las elecciones fraudulentas y llamaba a las armas al pueblo de México para derrocar la dictadura de Porfirio Díaz, dando como fecha del inicio de los cocolazos el 20 de noviembre de 1910. El plan luego sería cambiado por el PRI, donde se convocaba a todos los burócratas a desfilar con traje de deportista. Ay, qué chistosito me saliste, metiche. Pero en fin, el 18 de noviembre de 1910, 2 días antes del señalado para el levantamiento nacional, la policía poblana intentó asaltar la casa del revolucionario Aquiles Cerdán, cosa que logró asesinando a sus ocupantes, no sin antes enfrentar una cruenta batalla donde cayeron también varios policías. Villa, en el norte, y Emiliano Zapata, en el sur, se sumaron a la invitación que hizo Madero. Uno de los lugares donde se puso más peliagudo el enfrentamiento entre los maderistas y porfiristas fue en Chihuahua, donde estaban los guerrilleros Francisco Villa y Pascual Orozco, mismos que tomaron Ciudad Juárez en mayo de 1911, suceso de gran relevancia que provocó la caída de Porfirio Díaz. Ahí se firmaron los tratados de Ciudad Juárez, que establecían la renuncia de don Porfirio y que Francisco León de la Barra sería presidente interino mientras se realizaban nuevas elecciones. Porfirio Díaz, al grito de "ahí háganse bolas", agarró su cochinito de ahorros y se peló para las Europas. Madero presidente. Madero deshace el partido antirreeleccionista y forma el Partido Constitucional Progresista. Se lanza como candidato a la presidencia de la República, pero ahora con Pino Suárez como aspirante a la vicepresidencia. Mientras tanto, el ejército federal, que quedó intacto, sigue persiguiendo a los alzados. Madero trata de que Zapata entregue las armas, pero este se niega porque nomás no ve claro para cuándo se van a reintegrar la tierra a los pueblos. El 6 de noviembre de 1911, Madero tomó posesión de la presidencia y el 28 del mismo mes, Zapata da a conocer el Plan de Ayala. Pues así van las cosas. Estamos con que pues Emiliano Zapata desconoce a Madero porque pues no ve para cuándo se van a entregar las tierras a los pueblos. Esto es el 29 de noviembre de 1911 cuando Emiliano Zapata lanza el Plan de Ayala. Continuamos. En el plan
se desconocía a Francisco y Madero y planteaba que no dejarían las armas hasta lograr la justicia agraria y social por la que habían iniciado la revolución. Huerta, el asesino. Victoriano Huerta, quien había escoltado a Porfirio Díaz hasta Veracruz cuando partía para Europa, quien habría perseguido ferozmente a los zapatistas durante el porfiriato y durante el gobierno de Madero, haciendo destrozos en todo el estado de Morelos, fue el asesino del señor Madero. Huerta se puso de acuerdo con el embajador norteamericano Henry Laney Wilson y planearon el asesinato de Madero. Esto lo llevó a cabo en febrero de 1913. Entra Carranza a escena. En toda la nación se generalizó el repudio al chacal Huerta. Villa y Zapata le propinaron severas derrotas, pero aunque todos peleaban contra Huerta, no todos estaban de acuerdo quién encabezaría la revolución. De modo que Venustiano Carranza lanzó el Plan de Guadalupe, en el que desconocía a Huerta y se autonombraba primer jefe de la revolución. Carranza designó a Álvaro Obregón, el sonorense, como jefe de la división del noreste y a Francisco Villa como jefe de la división del norte. Derrocado Huerta por las acciones principalmente de Villa y Zapata, Carranza entró a la capital de la República en agosto de 1914. Emiliano Zapata y Francisco Villa exigieron que se resolviera el problema agrario y se convocara elecciones para presidente de la República. Sin embargo, Carranza se negó a tal petición. La Convención de Aguascalientes. Villa y Zapata convocaron a la Convención de Aguascalientes. En la misma se desconocía el gobierno de Carranza y adoptó el Plan de Ayala. En otoño de 1914, las tropas campesinas del norte y del sur ocuparon la Ciudad de México. Carranza se refugió en Veracruz con la protección de Álvaro Obregón. En 1915, Obregón derrotó a Villa en el Bajío y el ejército constitucionalista con Carranza al frente toma la capital. Inmediatamente los gringos reconocen a Carranza como presidente. En 1916, Francisco Villa todavía daba lata en el norte. Con 300 hombres atacó la población norteamericana de Columbus. En Morelos, los zapatistas también continuaban la lucha guerrillera. Así las cosas, Carranza convocó a la Convención Constituyente en la ciudad de Querétaro, misma que se inauguró en el 1 de diciembre de 1916. La convención tenía por objeto redactar la nueva Carta Magna. Inició con un proyecto de constitución entregado por Carranza. Pues sí, aquí estamos platicándoles sobre esta revista del Metiche, la revista es de 1993 y trae un gran artículo ilustrado con varias caricaturas. El artículo es dedicado a la Revolución Mexicana y se llama La Revolución en 3 patadas. Pues continuamos. La Constitución de 1917. A la convención, aunque era dominada por carrancistas, se colaron gentes progresistas como Heriberto Jara, que había sido madonista, miembro del Partido Liberal Mexicano, y Francisco Múgica, quien fuera después el gran colaborador de don Lázaro Cárdenas, y lograron que se adoptaran preceptos avanzados para la época, tales como la enseñanza gratuita, en el artículo 3, y el reparto agrario, en el artículo 27, y el establecimiento de la jornada laboral de 8 horas en el artículo 123. La Constitución fue aprobada el 5 de febrero de 1917. Enseguida Carranza asumió la presidencia para el periodo 1917-1920.
La muerte de Zapata. En 1919, la región morelense seguía asediada por las fuerzas federales, al mando de Pablo González. Las fuerzas zapatistas eran irreductibles. En marzo del mismo año, el coronel carrancista Jesús Guajardo urdió un plan para fingir una defección del ejército federal, para unírsele y así asesinar a Emiliano, cosa que logró consumiendo la traición el 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca del estado de Morelos. Carranza premió al asesino con 50,000 pesos y lo ascendió a general. Carranza también cae después. Poco antes de terminar el periodo presidencial de Venustiano Carranza, surgieron 3 candidatos a la presidencia de la República: Pablo González, Álvaro Obregón e Ignacio Bonillas. Cuando Carranza se inclinó por Bonillas, en abril de 1920, Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón lanzaron el Plan de Agua Prieta, en el que se desconoce al gobierno de Carranza y se nombra a Adolfo de la Huerta como presidente provisional. Carranza huye a Veracruz y en el camino es asesinado. Con el asesinato de Carranza en Tlaxcaltongo, triunfa la rebelión de Agua Prieta. Obregón va a ser el ganón. En mayo de 1920, Adolfo de la Huerta asumió la presidencia provisional. Logró la pacificación de algunos zapatistas que quedaban, como Genovevo de la O y de Francisco Villa, quien se retiró a la vida privada en la hacienda de Canutillo. Álvaro Obregón, que había perdido un brazo en las batallas del Bajío, en la que derrotó a Villa, fue el candidato que se adjudicó el triunfo para el periodo 1920-1924. En 1923, Francisco Villa le manifestó a un reportero que tenía simpatías por Adolfo de la Huerta, para que se lanzara como candidato a la presidencia. Esto puso en guardia a Calles y a Obregón, quienes mandaron asesinarlo. La ignominia se consumó en Parral, Chihuahua, el 20 de julio de 1923. El comandante de la guarnición de Parral, coronel Félix C. Lara, al igual que el asesino de Zapata, recibió el ascenso a general y sus 50,000 pesos de premio. En agosto de 1923, el gobierno de Obregón firmó con los Estados Unidos los famosos convenios de Bucareli, de los que poco se sabe, pero que incluían el compromiso del gobierno mexicano a dejar intocables las propiedades mexicanas en poder de los gringos, minas, latifundios, petróleo, etc. Y además se comprometía a indemnizarlos.